Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. El servicio de endocrinología, hoy con Sandra Peña, que es la enfermera estrella, nos va a estar hablando sobre los tips para el uso de la insulina, que no es ninguna pavada para quienes dependen de esta insulina para tratar su diabetes. Todos sabemos, o la mayoría debe saber, que hay varios tipos de diabetes, hay algunas que son insulinodependientes, y para estas personas y sus familias es hoy la charla para darles algunos consejos. Así que, Sandra, te invito a contarnos un poco más. También nos acompaña la licenciada Karabaski del servicio, y al final las chicas van a estar para responder todas sus dudas. Pueden dejarlas escritas en el chat a medida que van escuchando y les surge alguna duda, la pueden dejar para el final, le vamos a estar respondiendo. Sandra, te invito a Bien. iluminarnos con tus tips. Buenas tardes, como les decía Natalia, mi nombre es Sandra, soy enfermera educadora en diabetes del Servicio de Endocrinología del hospital, y hoy vamos a hablar de los tips para la aplicación de insulina, para mejorar la aplicación de insulina. Les voy a compartir pantalla, así vamos viendo la presentación. Bien, acá en la primera diapo que les pongo, que les estoy mostrando, va a estar el mail. Ahí también me pueden escribir si surge alguna pregunta posterior o si necesitan consultar algo. Ese es el mail de acá de la institución. Y ahora vamos a, no sé si esperar un ratito, Natalia. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha perfecto. Yo te diría que en honor a los que han entrado puntuales, comencemos. Perfecto. Bueno, como les decía Natalia, la modalidad de la plataforma va a estar con el micrófono cerrado, así que las preguntas se pueden ir haciendo a medida que va transcurriendo la charla directamente al chat, y al final vamos a disponer de unos minutos para ir contestando esas preguntas, ¿sí? Así que bueno, damos el inicio y empezamos a hablar de los tips para mejorar la aplicación de insulina. Y cuando decimos mejorar la aplicación de la insulina, estamos hablando de que nuestro objetivo va a ser optimizar la llegada de esa insulina al organismo, al cuerpo de ustedes, ¿sí? ¿Y para qué o por qué necesitamos que esa insulina llegue bien al organismo? ¿Para qué optimizar esa llegada? Bueno, veamos. Acá en esta imagen vemos la piel. Por debajo de la piel está el tejido adiposo, la grasita, y por debajo de este el músculo. Como todos saben, la insulina se aplica en grasa, o sea, en el tejido adiposo. Este tejido adiposo fue elegido para recibir esta insulina porque tiene un flujo de sangre muy parejo y estable, más parejo que el músculo o que la piel. Por ejemplo, si hacemos alguna actividad o algún ejercicio físico, los músculos de ese lugar donde estuvimos moviendo van a aumentar el flujo de sangre, y bastante. En cambio, el tejido adiposo, o sea, la grasita, va a aumentar también, pero mucho menos, es mucho más estable. Por eso la insulina se aplica ahí y no en otro sitio, porque garantiza que va a tener una absorción, o sea, una llegada al organismo de acuerdo a qué insulina es y cómo fue fabricada para que llegue. Por ejemplo, se va a absorber en 1 hora, va a empezar a hacer efecto el pico de acción en otra, se va a terminar el efecto en determinado momento. Todo esto mientras se aplique en una grasa donde tiene un flujo de sangre estable. Ahora bien, cuando aplicamos la insulina en este lugar, siempre que aplicamos, y aunque la aguja sea nuevita, de un solo uso, se provoca un microtrauma, ¿sí? Estos microtraumas, por el mismo filo, por el filo propio de la aguja, provocan lesión en el tejido cuando pasa la agujita y en los vasos sanguíneos también, por supuesto.
que imagínense que una persona que utiliza más o menos entre 2 y 4 veces al día la aplicación de insulina, tiene 720 a 1400 microtraumas en un año. ¡Wow! Y imagínense, además, imagínense si esos microtraumas se provocan todos en el mismo sitio. ¿Qué va sucediendo? Que los vasitos sanguíneos, esos vasitos que decíamos que son los que tienen un flujo estable y que por eso es óptimo este tejido adiposo, esta grasita, para recibir y absorber esta insulina, ese flujo se va dañando, ¿sí? Va sucediendo que es menor. Y la insulina puede empezar a estancarse o absorberse más lento, a destiempo, o quizá directamente se absorba, un día se absorbe una determinada cantidad y otro día casi nada. Y empiezan a aparecer, cuando empieza a quedar la insulina estancada, empiezan a aparecer unos bultitos que llamamos lipohipertrofias, que es esta imagen que está acá abajo. Estas lipos que aparecen acá son producto de que la insulina queda estancada en la grasita, no se absorbe y hace que crezcan las celulitas de grasa que están en este tejido. Entonces empieza a aparecer un bultito que es como una grasa hipercrecida. Bueno, así. Es una grasa que creció porque la insulina, en vez de hacer efecto en todo el cuerpo, hizo efecto solamente en ese lugar porque no pudo ser absorbida. Estas lipos van como consecuencia valores de glucemia, la glucosa en sangre, que bajan y suben sin ninguna razón aparente, o van a hacer que estén con hiperglucemias, con el azúcar alto la mayor parte del tiempo, e inclusive que se empiecen a aumentar las dosis porque no hace el efecto que en teoría debería hacer esta insulina, y muchas veces hace que reciban más insulina de la que realmente necesitan. Esto todo junto hace que aparezcan situaciones de frustración, de desánimo, porque uno dice, uy caramba, estoy haciendo todo bien, estoy haciendo muchas cosas por mi diabetes y de pronto no tengo los resultados que yo quiero, los resultados esperados. Acuérdense que tengan en cuenta que la aparición de estas lipos, ¿sí? Nos están mostrando que en este lugar hace bastante tiempo que ya no se absorbe bien la insulina. O sea que la lipo aparece mucho después que estos vasitos sanguíneos están siendo, este flujo de sangre fue alterado y ya no es estable y la insulina se empieza a absorber de forma errática. Entonces van a aparecer, por ejemplo, valores de glucosa que bajan o suben de manera inexplicable. ¿Qué quiere decir esto de manera inexplicable? Por ejemplo, un bajón de azúcar inexplicable es cuando de pronto se dieron la misma cantidad de insulina para corregir que siempre, y por ahí bajó demasiado la glucosa, aunque comieron lo mismo que comen siempre, no tienen la misma respuesta cada vez que hacen una corrección o se colocan insulina. Lo mismo que la hiperglucemia inexplicable. Se corrigen con la misma cantidad de siempre, comieron lo mismo y sin embargo después corroboran que tienen una glucosa mucho más alta. Entonces es súper, súper importante examinar y palpar. Y este es uno de los tips. Este tip es muy importante. Pueden pararse delante de un espejo y mirar en los sitios donde habitualmente aplican la insulina. Fíjense los cambios de color, las elevaciones, pueden haber bultitos o bultos grandes, ¿sí? Y se van a palpar con una consistencia distinta. Hay que palpar con el dedo pulgar y el índice para ir buscando estas famosas lipo. ¿Saben que entre 4 y 6 personas de cada 10 que reciben insulina pueden tener lipos? Es bastante. Por eso es muy importante que se examinen.
¿Y cómo hacemos para evitar estas lipos? Porque estos microtraumas que hablábamos hoy, estos microtraumas se pueden reparar cuando uno les da tiempo. Ahora, si no le damos tiempo para que se reparen, para que sanen, entonces van a ir sumándose y van a ir apareciendo estas lipos. Decíamos que para evitarlas es necesario organización. Y este es otro de los tips. ¿Por qué organización? Y porque va a ser mucho más fácil rotar. Va a ser más fácil saber cómo rotar, hacia dónde y cuándo rotar. Les va a dar más seguridad porque van a saber que no van a tener una hipoglucemia inesperada. Porque una cosa es tener una hipoglucemia porque uno salteó comidas o se dio mucha más insulina de la que necesitaba o salió a hacer una actividad muy intensa con una glucemia baja sin haber comido una colación. Entonces, ahí es lógico, uno puede esperar una hipoglucemia, pero esas hipoglucemias inesperadas, inexplicables, son las que, las que restan seguridad. Y, por supuesto, se van a obtener resultados visibles, ¿sí? Que los puedan ver en los monitoreos diarios. ¿Y cómo podemos hacer para organizarnos? Primero, vamos a tener que tener en cuenta que la insulina se aplica en tejido adiposo saludable, o sea, en grasita sana. Este tejido adiposo saludable, ustedes dirán, ¿cómo sé yo que este tejido adiposo está sano? A ver, pensemos. Cuando se vayan a poner la insulina, piensen, ¿cuánto hace que me estoy aplicando insulina en este lugar? ¿Hace más de 7 o 14 días que me estoy aplicando aquí? ¿Sí o no? Si es no, bueno, veamos. ¿Este sitio descansó por lo menos 30 días? Si la respuesta es no, entonces ese sitio todavía no está saludable. Hay que dejarlo descansar. O sea, no usar un sitio por más de 7 a 14 días y dejarlo descansar por lo menos 30 días. De esa manera garantizo que todo el tejido adiposo esté saludable. Importante, ahora vamos a ver los sitios de aplicación, pero es muy importante que sepan que si tienen lipos y detectan esos lugares, ahí no hay que volver a aplicarse. Hay algunos estudios que dicen que ese tejido queda como una cicatriz, digamos, adentro por toda la inflamación que hubo y no va a tener una buena absorción de acá en adelante. Muy bien, veamos. Estos son todos los diferentes sitios que tenemos para aplicar insulina, siempre y cuando el tejido adiposo esté saludable. Esta imagen es de frente y de espaldas, ¿sí? Fíjense que de frente está la pancita acá, ¿sí? La pancita acá. Lejos del ombligo, 2 deditos, ahí acuérdense que no hay que aplicar, o sea, alrededor del ombligo, 2 dedos lo evito a ese lugar y miren que está marcada toda la panza, todo el abdomen, ¿sí? Incluyendo los laterales, que nos olvidamos, se olvidan siempre que esos lugares también tienen grasita y en general sana. Después también del lado del frente tenemos las piernas. Las piernas siempre es del lado de arriba para afuera, nunca acá adentro. En la parte interna de las piernas, no. Siempre hay que hacerlo lejos de la rodilla y de la parte, lejos de la rodilla y de la parte de afuera donde está la mayor cantidad de grasita. Ahora veamos en la espalda, ¿sí? Viendo de atrás, fíjense que los brazos están marcados del lado de atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque del lado de atrás del brazo es donde está la grasa. Acá, adelante,
Si se pincha acá, si se aplican acá, van a tener un músculo deltoides. Es más probable que la insulina ingrese al músculo y no a la grasita. Y como dijimos, el músculo no tiene la mejor absorción para la insulina porque tiene demasiado flujo sanguíneo, demasiada circulación de sangre y entonces se absorbe demasiado rápido. También tenemos la parte superior de los glúteos y la parte del costadito y atrás de las piernas. Bien. Entonces, este es otro de los tips. Ahora, organicemos un esquema de rotación, ¿sí? Por ejemplo, utilizando el abdomen. Este es el abdomen, lo del medio es el ombligo, perdón por los dibujitos, pero es lo que me salió. Mientras se entienda bien y quede el concepto, que es lo mejor. Alrededor del ombligo, como dijimos, 2 deditos alrededor del ombligo no vamos a aplicar. Vamos a dividir el abdomen en cuadrantes. Este es un esquema que da muy buen resultado, que los pacientes que lo utilizan garantizan ir mudándose de lugar sin que aparezcan lipohipertrofias. De hecho, tenemos pacientes que hacen 2 años que están usando el abdomen sin presencia de lipohipertrofia y con tejido saludable. Y la sugerencia es que utilicen cada cuadrante, ¿sí? Dividimos cada cuadrante lo van utilizando, cada zona, toda la zona de afuera hacia adentro o eligen de adentro hacia afuera por una semana y van a rotar en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos hacerlo de manera ordenada, sabiendo para qué lado nos toca ir, no mareándonos y no volviendo en la dirección contraria y evitando que ese tejido descanse. Hay que empezar siempre o del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro. Ustedes deciden. Y se aplica en cada cuadrante la insulina, tanto la lenta, la basal, como la de corrección, durante una semana. Entonces, vamos a hacer una semana en este cuadrante, otra semana y otra semana. Cuando volvemos, ya se descansaron, ¿sí?, los 30 días que dijimos. Esto se puede hacer también con estas fichitas de rotación que son de la industria, que se pueden utilizar al principio cuando están recién comenzando con la insulina, porque no dura mucho tiempo, es un papel finito. Y también tienen todos los agujeritos como para ir aplicando la insulina los 7 días de la semana, ¿sí? Durante toda una semana y después giran. Este, por ejemplo, el largo celeste, este de acá, se puede poner abajo del ombligo, esta parte de acá abajo del ombligo, y después se invierte y se pone en la parte de arriba del ombligo. Entonces tenemos los cuatro cuadrantes. Y este de acá, el naranja, es para las piernas, ¿sí? Esto es de la industria como para empezar. Siempre cuando hacemos la rotación aquí, una semana y otras así por semana, hay que elegir un día tipo lunes o el viernes, un día que sea significativo para ustedes, no sé, el inicio de semana. Entonces, inicio la semana, me mudo de lugar. Inicio otra semana, me mudo de lugar. Otra forma de hacerlo, que a algunos pacientes también les dio resultado, es cuando utilizan cantidades de insulina basal que duran aproximadamente, la jeringuita les dura entre una semana y 15 días. Entonces, cada vez que estrenan una lapicera de basal nueva, rotan de lugar, se mudan. Hay que utilizar lo que les resulte más fácil, pero que sea de manera esquematizada y ordenada, porque esto va a garantizar el descanso y la reparación de ese tejido y contar con tejido saludable para la cantidad de aplicaciones que uno necesita, que dijimos que en el año son más de 1.400, ¿sí? En estándar.
¿sí? Teniendo entre 2 y 4 aplicaciones. Entonces, como dijimos, en el frente podemos utilizar estos cuatro cuadrantes del abdomen. También podemos utilizar piernas y brazos. Acuérdense que los brazos son en la parte de atrás, ahora después lo vamos a ver también. Y podemos hacer una semana en una pierna, roto en el sentido de las agujas del reloj al brazo, voy al otro brazo y bajo a la otra pierna, haciendo en el sentido de la rotación de las agujas del reloj y utilizando cada sector, como dijimos, una semana y cambiando siempre el mismo día, o todos los viernes o todos los lunes, por ejemplo. También podemos incluir en esta rotación los laterales, esos rollitos, los flota-flota que le decimos, que pensamos que no sirven para nada. Bueno, acá les van a servir porque acá esta grasita en general no ha sido tocada, ¿sí? Para la aplicación de insulina y los pueden incluir en la rotación y hacer brazo, costado, pierna, pierna, costado, brazo, e ir rotando una semana, como dijimos, en cada lugar y de esta forma dejan 2 semanitas más de descanso que también vienen muy bien. Bien, este es otro tip, ¿sí? La aplicación en el brazo. Como les marqué varias veces, la aplicación en el brazo se hace en la parte de atrás. ¿Sí? En lo que llamamos el salero, bueno, ahí. ¿Y cómo hacer para llegar a ese lugar con una mano, estirándonos? Bueno, la forma más fácil de llegar, si se fijan en la primera fotografía, con una rodilla, flexionamos una rodilla sobre una silla o sobre un sillón o en la cama y apoyamos el brazo y empujamos la parte de la grasita hacia adelante. Otra forma es con una puerta o en el marco de una puerta, apoyamos el brazo y empujamos hacia adelante esa grasita que está atrás, con el borde de una silla, en esta otra foto, y acá les muestro cómo sería apoyando en la silla para aplicar la insulina. ¿Sí? Esa soy yo, para los que no me conocieron. Bien, entonces, de esta forma garantizamos que esta insulina aplicada en brazos, que podamos utilizar los brazos de manera correcta, sin el riesgo de colocar en músculo la insulina, ¿sí? Cuando cambian de los lugares por sitios nuevos, que es lo que yo espero encarecidamente después de estos tips, para poder tener mejores glucemias, sobre todo más estables, y poder garantizar que la insulina llega bien. Porque una vez que garantizamos que la insulina está llegando bien, de manera adecuada, ahí se pueden ir buscando las dosis, buscando las correcciones que hacen falta, la cantidad de insulina rápida para determinado alimento, porque ya hay una mayor estabilidad y una absorción adecuada. Vigilen la glucosa cuando cambian los sitios de aplicación, que les decía, espero que lo hagan después de estos tips que los puedan utilizar. ¿Por qué vigilar la glucosa? Porque es probable que necesiten menos cantidad de insulina usando lugares que absorben lo que tienen que absorber. Ni más ni menos. Bien, pasemos a otros tips. Muchos de los pacientes a los que les proponemos cambiar los sitios de aplicación por lugares nuevos, refieren que sienten molestia, sienten dolor al utilizar esos lugares nuevos. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer para que no haya molestias. La mayor parte de las veces, casi todas las veces, esta molestia o dolor está relacionado con las agujas y con el recambio de agujas. Miren, esto es una fotografía en un microscopio electrónico que hizo una universidad francesa de las agujas. La primera fotografía, acá aparece esta aguja que está sin uso. Fíjense que el bisel
es bien parejito porque tiene toda la silicona que protege esta aguja. Esta aguja, si bien va a deslizar muy fácil, no va a provocar dolor, acuérdense que igual hace un microtrauma que tenemos que dejar que se repare y que se sane. Esta otra foto de acá nos está mostrando cómo sale una aguja de su tejido, de su piel, ¿sí? De la grasita, después de haber aplicado una sola vez la insulina. Esta, después de haber sido usada 2 veces, fíjense cómo está la punta, todo doblada, la silicona que está toda como rota ya. Esta es una aguja ya utilizada 3 veces y esta utilizada 4 veces, no tiene ni punta, vaya a saber uno a dónde quedó. Bien, ¿cómo no va a doler si uso una aguja para aplicar que tenga más de 4 aplicaciones? Obviamente va a doler, va a molestar. Entonces, el tip es, las agujas son de un único uso, tienen este símbolo. Hay que usarlas lo menos posible, cambiarlas todas las veces o por lo menos una vez a cada lapicera por día, ¿sí? Utilizar la mayor cantidad de agujas nuevas. Las obras sociales y prepagas, por ley, están dando a los pacientes con insulina intensificada 730 agujas por año. A ver, 730 agujas por año alcanzan para cambiar una aguja por día por año. ¿Sí? Son 365 agujas por cada insulina. Eso quiere decir que si las obras sociales las dan, es porque realmente se necesitan. Hay que cambiar las agujas. Es imposible utilizar un sitio nuevo cuando la aguja es vieja. ¿Por qué? Porque ese sitio de tantos microtraumas también fue perdiendo las terminaciones nerviosas. Y ese lugar, obviamente, se puede clavar una agujita grande, vieja, que no va a doler, pero tampoco va a absorber la insulina, tampoco voy a tener resultados, voy a tener inseguridad con hipoglucemias, ¿sí? Y voy a estar continuamente utilizando mayores cantidades de insulinas que las que realmente necesito. Entonces, aguja nueva en lugar nuevo. Acá, otra de las causas que pueden provocar el dolor en la aplicación en los lugares nuevos es aplicar en músculo. Recuerden que decíamos que el músculo se absorbe más, pero además duele. Entonces, muchas veces no utilizan el brazo para aplicar porque refieren dolor, pero es porque están aplicando en la parte de adelante y no en la grasita, en el tejido adiposo que está en la parte de atrás. Acuérdense de las fotos del tip S de cómo aplicarse en los brazos. Estas son lo que se recomiendan hoy en día para evitar molestias, son las agujas de 4 milímetros. Con estas agujas de 4 milímetros, que hay 3 marcas comerciales en el mercado, no hace falta hacer pliegue o pellizco cuando lo vamos a aplicar. Entonces, se puede aplicar en brazo muy fácilmente porque no tengo que sostener. Estas agujas están recomendadas tanto en pacientes obesos, en pacientes delgados, en pacientes de diferentes etnias, en pacientes más jóvenes, más ancianos. Están recomendadas independientemente de la edad, la etnia, el índice de masa corporal, están recomendadas para todos, porque llegan bien a la grasita. Hoy en día no se están utilizando agujas más grandes. Todos tenemos, ¿por qué esto de que están recomendadas y que no varía según la etnia, la edad, el peso? Porque la piel en todas partes del cuerpo mide aproximadamente un promedio de 2,5 milímetros. Entonces, con estas agujitas que tienen 4 milímetros, alcanza y sobra, y de paso nos aseguramos de no llegar al músculo en otros sitios, en los sitios aunque estemos aplicando de manera adecuada, como puede suceder con agujas más grandes. En el caso de que no tuvieran
otra alternativa porque se quedaron sin agujas y la farmacia les vendió una aguja más larga de 6 milímetros en adelante. Bueno, cuando utilizan agujas de 6 milímetros en adelante, porque, repito, no les quedó otra opción en ese momento, sí hay que hacer un pellizco. Y este pellizco hay que hacerlo utilizando los dos dedos, el pulgar y el índice, formando una U, ¿sí? Levantando solamente la grasita y no el músculo para no aplicar intramuscular. Siempre que aplicamos la insulina, recuerden, es a 90 grados, derechito al lugar donde estoy aplicando, perpendicular, bien derecho al lugar, a la pared abdominal o a la pierna o al brazo donde estoy aplicando. Otro tip, purgar, aplicar, esperar, ¿sí? Hay que acordarse de purgar cada vez que uno aplica, colocamos la agujita nueva, acuérdense que es de un solo uso, colocamos la aguja, marcamos 2 unidades y apuntando hacia arriba la aguja, se oprime el botón durante 5 segundos hasta que veamos que sale. Si no sale, se repite la operación hasta que salga. Puede suceder que cuando colocamos la aguja se dobló la parte de adentro y no atravesó el látex, o el dispositivo tiene mucho aire y entonces se lo sacamos. Y de esta manera vamos a comprobar que el dispositivo funciona bien, que no tiene aire y le damos la presión necesaria, la presurización necesaria para que al aplicar reciban toda la dosis. Después, como decíamos, aplicar a 90 grados, como está en la siguiente figura, y esperar 10 segundos. ¿Pero cómo? Apretando el botón. Tenemos que esperar 10 segunditos, contar hasta 10 lento, pero apretando el botón todo el tiempo para que termine de salir toda la dosis que corresponde aplicar. Y cuando se retira, también hay que seguir apretando el botón para que si se suelta el botón antes de retirar la aguja de la piel, pueden llegar a venir algunas gotitas de sangre, algún tejido chiquitito que contamina la insulina. Entonces, para evitar esta contaminación, mantenemos el botón apretado todo el tiempo hasta que retiramos. Y ahora vamos a hablar y ya vamos, nos va quedando poco ya vamos terminando, lo estamos queriendo hacer cortito para que no se nos aburran y dándoles más que nada esos tips como para que sirvan. El almacenamiento, cuando todavía no se usó la insulina, o sea, antes de usar la insulina, se debe conservar en la heladera de 2 a 8 grados hasta la fecha de vencimiento. Si la heladera no es abierta todo el tiempo, no tenemos chicos en casa, gente que abra todo el tiempo la heladera, la podemos dejar en la puerta, ¿sí? Ahora, si se abre mucho, es preferible dejarla en la parte del medio de la heladera, en un tupper cerradito, lejos del fondo para que no se congele, ¿sí? Siempre hay que revisar la fecha de vencimiento del envase cuando saco una insulina nueva de la heladera. Sacamos insulina nueva, nos fijamos la fecha de vencimiento. Y nunca congelar la insulina. Si se llegara a congelar, hay que tirarla. Y después de usarla, vamos a dejar la insulina que se empezó a usar afuera de la heladera. Tolera hasta 30 grados esta insulina, así que la podemos dejar en un lugar de la casa que sea fresco, que no le pegue el sol por una ventana, no dejarla, por ejemplo, arriba de un artefacto que aumente la temperatura, o dejarla en la cocina, que de pronto prenden el horno y aumenta mucho la temperatura y no se dan cuenta.
en un lugar fresco, lo mismo que para el transporte. Para transportarla, si no va a estar expuesta a temperaturas superiores a 30 grados, vienen en un auto con aire acondicionado, no hace falta refrigerarla. Ahora, si van a ir a un lugar o van a transportarla con más de 30 grados, ahí sí prepárense unos packs de frío para ponerle a la insulina. Van a durar, fuera de la heladera, duran 4 semanas. Recuerden que si viajan y van en el auto, no las dejen adentro del auto y bajan a tomar algo, no las dejen adentro del auto, no se olviden de las insulinas adentro del auto, porque aunque sea invierno, los autos toman temperaturas altísimas y esa insulina hay que descartarla. Y que esté siempre protegida del sol, como decíamos. ¿Sí? Si viajan en avión, les cuento, por el tema de vacaciones y transporte en avión, siempre se transportan, las pueden transportar a temperatura ambiente, pero siempre en cabina, no las manden nunca a bodega porque se pueden congelar. Y ahora sí, la última diapo. ¿Qué hacemos con estas agujas? Que ahora vamos a cambiar un montón, porque con el tip que dio Sandra empezamos a cambiar las agujas y a usar sitios nuevos. Bien, vamos a hacer el camino inverso con esta aguja que hicimos cuando la colocamos. ¿Qué quiere decir? Le vamos a poner la tapita chiquita, después le vamos a poner la tapita transparente más grande y le vamos a desenroscar y a desechar en un frasco de plástico. Si es transparente, mejor, pero no suele haber muchos envases de plástico transparentes que sean gruesos. Entonces puede ser, por ejemplo, el bidón del detergente líquido, puede ser el botellón del Vívere, del suavizante de ropas, una botella de lavandina que sea medio durita. Cuando no son transparentes, hay que ponerle un rótulo que diga agujas. Cuidado, agujas. Y siempre descartarlo con la tapa. ¿Sí? Ahora, nosotros acá en Argentina no tenemos, fuera de los hospitales, de las instituciones, una regulación de cómo tratar este tipo de residuos. Entonces tenemos que tratar de que nadie se lastime cuando se descartan. Lo más seguro posible, con una tapa, pensando siempre en que no se lastimen los demás. Y bueno, esto ha sido todo. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Bien, no sé si hay preguntas en el chat. Acá veo que hay 3. Nos preguntan que empezó con insulina recientemente y les dijeron que siempre hay que mantenerla en la heladera. ¿Qué sucede en este caso? Que la insulina que usamos la sacamos directamente de la heladera. No, primero, puede ser que les hayan dicho que las insulinas siempre tienen que estar en la heladera, las que están sin usar. Ahora, las insulinas que están en uso siempre van afuera de la heladera, porque el frío también puede provocar microtraumas por el frío mismo. Entonces lesionamos el tejido adiposo. Tenemos que preservarlo lo más sano posible para usarlo durante mucho tiempo. Entonces, la que van a sacar de la heladera porque se terminó y hay que sacar una nueva, la dejamos 1 hora por lo menos afuera de la heladera antes de utilizarla. No sé si hay alguna otra pregunta. Nelly, si vos querés fijarte. No, Sandra, lo que veo sí son muchos agradecimientos, todos muy contentos con tu disertación, pero no veo, ¿sí? No hay Acá hay una pregunta que dice que si eso es tanto para la lenta como para las de corregir, ¿sí? La insulina rápida. Bien, muy buena pregunta, sí, que por ahí no quedó claro. Es tanto la lenta como la de corrección. Si dejamos aproximadamente 1 centímetro, 2 centímetros entre una insulina y la otra, se pueden aplicar tanto la basal, o sea, la lenta, como la de corrección en el mismo sector. Hemos visto que muchos
pacientes que usan distintos lugares, pero en el mismo día. Por ejemplo, dicen, no, yo roto y me doy a la mañana en este brazo, al mediodía en este brazo, a la tarde en este lugar y a la noche en este otro. Suelen tener lipohipertrofias igual. ¿Por qué? Porque ese lugar, como dijimos, no fue usado mucho más de 7 a 14 días seguidos y no tuvieron el descanso de 30 días como para dejar que esos sectores se reparen. Entonces sí, es un microtrauma diario, pero en realidad es un microtrauma diario durante los 30 días, de los 365 días al año, y se va prolongando y a lo mejor inclusive hasta más de un año en el mismo sector. Y eso hace que cuando empecemos a ver que las glucemias empiezan a estar descontroladas, empezamos a buscar y encontramos las famosas lipo, que son un signo de que en ese lugar hace ratazo que la insulina no se absorbe bien. Entonces es un signo tardío. La realidad es que ese flujo ya está alterado desde hace bastante tiempo y tenemos que evitarlo porque necesitamos el tejido saludable. Bueno, muchas gracias, Melissa, que acabo de ver que ahí apareció. Veamos si hay alguna otra preguntita más. Dice, en la sala quedan siempre en la heladera. Sí, en la sala quedan en la heladera y es conveniente sacarlas afuera antes de aplicarlas, tenerlas un rato antes fuera de la heladera. Cuando tenemos la insulina se puede dejar tranquilamente reservada, guardada una vez que empezó, que se abrió afuera. Es inclusive ¿cómo se llama? La recomendación. Pero en la sala, por un tema de seguridad, lo dejan en la heladera. Recomendación, sacarla antes. Sí, Sandra, acá también te preguntan si para un paciente anticoagulado la rotación de zona es diferente o no. Sí, la rotación, perfecto, gracias Víctor. La rotación es indistinta porque estamos usando agujas de 4 milímetros y no estamos pinchando el músculo. Obviamente que siempre puede llegar a pincharse algún vasito. Es lógico que se pueda pinchar algún vasito. No tenemos vista de rayos X. Cuando pinchamos puede molestar, podemos atravesar un pequeño vaso y puede quedar algún hematomita. Si llegan a ver que hay un hematoma, hay una gotita de sangre que sale, se apoyan una gasita o un papel tisú, un pañuelito, y no froten el sitio de aplicación, que hace que se absorba más rápido la insulina. No está recomendado frotar, ¿sí? Un consejo es, otro tip que podemos decir es, cuando uno se pincha la panza o el brazo o el tejido que fuera, se pincha y siente molestia con esa aguja que ingresó, saquen la aguja y vuelvan a pinchar en otro lado, porque si inyectan la insulina ahí, seguro que va a doler por un ratito, van a sentir esa molestia de que ahí se aplicaron algo. O sea, tampoco es una molestia que uno diga, wow, no lo tolero, es apenas una molestia, pero la realidad es que si la podemos evitar, mejor. Entonces, si molestó la aguja cuando entró, la saco y pincho un centímetro, a un centímetro de distancia. Seguro que tocamos alguna terminación nerviosa. A ver, acá hay otra pregunta que dice, si me apliqué durante muchos años en el mismo lugar, ¿ese tejido se recupera? Muy buena pregunta. Hay varios estudios, hay muchos que dicen que, bueno, que hay que esperar un tiempo y cuando pasa ese edema, o sea, la montañita esa disminuye, se puede volver. La realidad es que nosotros estuvimos siguiendo un paciente por más de un año con ecografías de la pared abdominal y seguía, pese a que se le había bajado la hinchazón, digamos, de ese sitio, seguía con alteraciones en el tejido subcutáneo, en la grasita. Entonces, sí, hay varios estudios que demuestran que ese tejido se forma una cicatriz en el lugar en respuesta a esa inflamación de haber pinchado tantas veces en el mismo sitio, que hace que la absorción nunca sea igual, nunca se recupere. Así que la recomendación es que
Si hay un lugar con lipohipertrofia, no vuelva a ser usado, que lo recuerden cuál era, y que traten de que los otros sitios que están sanos no provocarles lo mismo a futuro para no quedarnos sin espacios para aplicar, ¿sí? Así que importante la rotación. Bien, a ver, otra pregunta que preguntan, si en el vientre tengo colocada una malla por una operación, ¿igual me puedo aplicar la insulina? Sí, en realidad la capita de grasa la recubre, pero si uno tiene impresión, puede ir a otros lugares. El abdomen es grande, la malla probablemente esté en un área determinada donde estaba la hernia, ahí periumbilical probablemente, y el abdomen es amplio. Tengan en cuenta que el abdomen es todo, no es solamente abajo del ombligo y ahí arriba, es todo. Hay que utilizarlo todo. Sí. Bien, No sé si y hay hay más. otra pregunta que acá nos preguntan, dice, si un paciente que debe colocarse insulina y no se siente con la confianza para poder hacerlo él mismo, ¿cómo se le puede generar la confianza o qué consejo se le puede dar para que el paciente pueda aplicarse solo la insulina? Bien, hay muchos pacientes que dicen tengo fobia a las agujas. En realidad la fobia a las agujas no es tan habitual, ¿sí? Es impresión o temor y no son temores que no se puedan vencer con práctica. Acá cuando empiezan a utilizar la insulina les hacemos aplicarse a ellos mismos. Inclusive cuando los pacientes están en sala, lo recomendable sería que los últimos días puedan empezar a utilizar el dispositivo de insulina que se van a llevar y puedan aplicarse y probar para que vayan practicando y vean que la molestia es mínima, inclusive es menos que la del control de monitoreo. Así que a veces es más la impresión, son agujas muy finitas de 4 milímetros que no provocan mayores molestias. Y acá preguntan, ¿cuántos centímetros del ombligo se puede empezar a aplicar la insulina? 2 dedos, ¿sí? Para no estar con una regla, porque no es la idea, 2 deditos ponemos, acá está el ombligo, ponemos 2 deditos así, así, así y así del ombligo, y con eso obviamos esa parte y tenemos todo el resto del abdomen para aplicar, incluyendo los costados. ¿Alguna más? Si queda alguna pregunta para hacer o alguna que no hayamos contestado, les comento que ahora les voy a compartir de nuevo la pantalla. Les pongo para que copien el mail. ¿Sí? Sí, acá alguien también preguntaba, bueno, si existe algún tratamiento para la lipodistrofia. No, tiempo. Hay que esperar tiempo. Que yo sepa, no existe ningún tratamiento, solamente esperar para que se vaya ese edema y esas celulitas vayan achicándose. Sí. No hay ninguno. ¿Hay algo más? Por el momento no hay nada más. Sí hay, Sandra, una pequeña encuesta, sí, que me gustaría que puedan responder los que participaron. No sé de qué manera se las podemos hacer llegar. Es una encuesta muy cortita de Google Forms. No sé si comparto por acá por comentarios. Si tenés el link, la podemos pegar en el chat. Perfecto, ya lo pegué, ya lo mandé por el chat. Ahí entonces, está. Así lo pueden contestar. Son 4 preguntitas muy cortitas, pero para saber cuál fue su opinión, impresión de esta charla y si les interesaría más adelante seguir teniendo nuevas capacitaciones sobre este o algún otro tema. Buenísimo. Bueno, entonces ya estamos. Muchas gracias. No te va a llegar a ningún lado, se pega en el chat el link, Sabrina. Bien. Esperamos un ratito. Volví a pegar por cualquier cosa. Muy bien. Bueno, espero que puedan utilizar algunas de estas recomendaciones para poder tener mejores resultados con todo lo que hacen para su diabetes. Así que muchas gracias por la atención que me han prestado.